Soy Octavio Herrero y esto es Sintagma, un espacio para pensar la comunicación. Hoy hablaremos de los medios de comunicación y su definitivo impacto en nuestras vidas, particularmente los medios dedicados a la información, al periodismo. Roman Jakobson, el importante lingüista ruso, explicaba que todo acto comunicativo está compuesto por varias instancias. Está quien emite el mensaje, está quien recibe el mensaje mismo, está el contexto en el que sucede la comunicación, está el código con el cual se cifran los mensajes, el idioma o el código, y por supuesto está el medio a través del cual el mensaje circula. Él explicaba que cada una de estas instancias cumplía una función en la que tomaba protagonismo alguna de estas instancias sobre los demás. A veces este protagonismo lo tiene el emisor, otras los tiene el destinatario. A veces el peso está en el mensaje mismo, en el contenido, y otras también en el medio, por supuesto. O sea, el mensaje es uno, pero alguna de estas instancias toma protagonismo. El sentido común nos hace pensar que el medio cumple una función meramente técnica, esto es, establecer contacto entre A y B, servir de puente, transportar información de un punto a otro, como si se tratara de un tubo por el que el mensaje pasa de manera transparente, sin afectarse. Pero el célebre filósofo canadiense Marshall McLuhan modificó esta idea con una perspectiva que a mí me resulta fascinante y que resumió en su eslogan, en su frase: el medio es el mensaje. El canal de ninguna manera es inocente, él pensaba. No solo conecta, modifica, condiciona y da forma a lo que se dice. El medio en sí mismo agrega sentido, impone ritmo, genera énfasis y muchas veces introduce un punto de vista propio. Los medios de comunicación no pueden limitarse a transmitir la realidad, porque al hacerlo, inevitablemente la interpretan. No puede ser de otra manera. McLuhan lo dijo con claridad. Los medios de comunicación son centrales en la construcción del sentido social. Como decía, estos medios no pueden limitarse a ser un mero tubo por el que pasa solamente la información. De alguna manera, en el ámbito periodístico, particularmente en el ámbito periodístico, el formato del mensaje, el ritmo, la jerarquía, el énfasis, el tiempo que se le da a una noticia, por supuesto, el orden en el que aparece esa noticia, todo, absolutamente todo, todas estas variables son capaces de incidir en la comunicación, incluso antes de que aparezca el contenido. Recuerdo en la universidad, yo estudié comunicación hace muchísimos ayeres, estudié ciencias de la comunicación social. En mis clases de periodismo, mis maestros repetían siempre algo que suena muy bonito, y que sigue siendo un objetivo claro, que la objetividad es la gran virtud del periodista. Con el tiempo, sin embargo, me di cuenta de que esta idea no era tan sólida como parecía. No por mala, es buenísima, sino porque, a mi juicio, es absolutamente imposible. La objetividad absoluta es inalcanzable. Los medios de comunicación no existen en el vacío. Tienen dueños. Y los dueños tienen, por supuesto, intereses, tienen ideología, una visión particular del mundo y, lo sepan o no, lo quieran o no aceptar, una agenda política. Cuando un medio pertenece a un individuo o a un grupo corporativo, este medio, consciente o inconscientemente, termina reflejando la postura de quien lo posee. El sesgo se filtra en las decisiones editoriales, en lo que se cubre y en lo que no se cubre, en el énfasis en el que se le da la noticia, en el lenguaje y por supuesto en los silencios. Lo que no se dice, dice mucho.
Los medios están alineados con sus propios intereses, no podía ser de otra manera. La información deja de ser solamente información y se convierte, sin duda, en una herramienta de poder, lo que tiene consecuencias políticas y sociales muy, muy importantes. Moldea la percepción de la realidad ante sus audiencias, normaliza ciertas ideas y deslegitima otras. Construye consensos que no siempre responden al interés colectivo. Responden al interés de quienes controlan el medio, de quienes controlan el canal. El propietario no solamente administra un negocio, como suele pensarse, administra un dispositivo simbólico capaz de influir en millones de personas. Es cada vez más difícil distinguir la información de la propaganda. Estarán de acuerdo conmigo. Siempre lo ha sido, pero particularmente en el momento en que vivimos. Veamos algunos ejemplos claros. En México, Televisión Azteca refleja de manera consistente la visión del mundo de su dueño, Ricardo Salinas Pliego. Por el otro lado, el periódico Reforma, un periódico de gran circulación, tiene una línea editorial alineada con los intereses, evidentemente, del grupo corporativo al que pertenece, que es de alguna manera la derecha. La Jornada tiene una inclinación distinta, más cercana a posiciones de izquierda, y hoy que la izquierda ostenta el poder, posiciones que estimulan o que favorecen la narrativa del gobierno. En todos lados pasa lo mismo. En Estados Unidos está Fox News, que tiene una postura abiertamente republicana y que hoy es una plataforma central del discurso de Donald Trump. Está CNN y MSNBC, que se mueven en un espectro liberal más cercano al del Partido Demócrata. Entre comillas liberal, porque me parece que Estados Unidos es derecha contra derecha. Pero bueno, eso es solamente una opinión. Nada de esto debería sorprendernos. Los medios no existen fuera de la sociedad. Son parte de ella. Y en el caso, porque el mundo ha cambiado, de lo que llamamos nuevos medios, lo mismo sigue siendo verdad. Existen hoy las redes sociales, están YouTube, los creadores independientes, y esto me parece pues buenísimo, que todos tengamos voz, pero tampoco estos nuevos agentes están libres de sesgo. Un youtuber, un streamer, un creador de contenido, como se llama ahora, odio esa palabra, pero en fin, también tiene ideología. Yo mismo no puedo evitarlo. Se tienen intereses, audiencia que cuidar, ingresos que proteger. Se tiene ideología. Y a veces el sesgo es explícito y a veces es absolutamente inconsciente, aunque creo que es cada vez más consciente en los momentos que vivimos. Hablar de verdad se vuelve un tema complicado, porque la verdad se esconde en un permanente conflicto de intereses. Resulta imposible no pensar en este momento en el gran novelista George Orwell y su fascinante novela 1984, que por cierto yo leí en la universidad. Ahí en su distopia, el Ministerio de la Verdad no se dedicaba a buscar la verdad, se dedicaba a escribirla y a reescribirla, según los intereses en turno. Lo falso se volvía verdadero y en consecuencia lo verdadero se volvía irrelevante o inatrapable. El paralelismo me resulta inquietante. Fake news, verdades parciales, narrativas diseñadas para confirmar creencias. Frente a todo esto, la pregunta que surge es inevitable. ¿Dónde queda lo verdadero? ¿Dónde queda la verdad? A mí me parece que la respuesta no la encontraremos de ninguna manera en los medios, porque ellos se comportan orgánicamente de la manera en que pueden hacerlo. La verdad está en nosotros, en la responsabilidad individual de dudar. Dudar es una responsabilidad, es un privilegio y una responsabilidad. En la responsabilidad de contrastar, de consultar distintas fuentes. Tenemos que aceptar que la verdad nunca, absolutamente nunca es un producto terminado. Se trata de un proceso,
Así que el mayor error que podemos cometer es creer que alguien más puede, o peor aún, que debe pensar por nosotros de manera neutral, definitiva y desinteresada. Aceptar esto es absolutamente esencial. Si todos los días subimos al coche y escuchamos la misma estación de radio, al mismo periodista, con la misma visión del mundo, eso definitivamente moldeará inevitablemente nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver al mundo. La repetición construye marco, un hábito y sentido común. Por eso, frente al enorme conflicto de intereses que vivimos, me parece que la única salida real sería asumir nuestra responsabilidad. No delegar el pensamiento, no casarnos con un solo medio, no creer a rajatabla aquello que ya confirma lo que ya pensamos. Informarse hoy no solamente puede ser resultado de recibir, es por supuesto buscar, contrastar, es escuchar voces distintas, incluso aquellas que nos incomoden. Y después de hacer el trabajo que me parece que es muy difícil, pensar por cuenta propia. Por supuesto, no estoy queriendo decir que debemos desconfiar de las cosas, desconfiar de todo, sino que no debemos entregarle a nadie el monopolio de la verdad. Tenemos que entender que la opinión se construye y no se hereda. No es algo que se descargue como una aplicación. Tal vez esto sea lo más sano que podemos hacer en este complejo ecosistema mediático en el que vivimos. Tenemos que variar la escucha, cruzar fuentes, leer con muchísima atención y responsabilidad y participación y aceptar que pensar es un privilegio. Es un trabajo irrenunciable que nadie puede hacer por nosotros. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, déjame por aquí abajo algún comentario y nos vemos en la próxima.